Amigos de Revelaciones, muy buenas tardes, días, noches, según nos vean pues, digámoslo así, concepto de entrevistas. A lo largo de todo este tiempo hemos venido platicando como ustedes saben, con personajes relevantes de la vida pública de México. Hoy tengo a un gran periodista, si me lo permite así decirlo él es un rockstar del periodismo. Él es, él es un periodista de esos de en serio, de esos que van al fondo y a la fuente, de esos que con su pluma hacen un gran movimiento para nosotros los ciudadanos, para los periodistas mismos, de cómo maneja la noticia, de cómo la informa. Sobre todo, si usted me lo deja decirlo así, como nuestro nombre lo dice, las revelaciones que ellos hacen a través de sus investigaciones. Él, además de ser columnista, y todo, vaya, ha estado prácticamente en todas las facetas del periodismo. Su mayor, digámoslo así, su mayor fuente enriquecedora para el periodismo, pues es la investigación misma que hace a través de sus libros. Su libro más reciente es El Fiscal Imperial. Habla sobre la vida, digámoslo un poco, de la vida, o más bien del perfil del señor Gertz Manero, y de cuál es el perfil por el cual ahorita pues está gobernando. En algunos momentos del libro dice que tiene tal poder que va más allá del poder presidencial. Entonces, pues bueno, lo presento con bombo y platillos. Él es el periodista J. Jesús Lemus. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, Alejandro Caballero. Siempre un gusto poder saludarte. Gracias por este espacio, por esta posibilidad, sobre todo gracias por tus bellas palabras. De veras, me, me enorgullezco estar aquí contigo, por supuesto, y para platicar de lo que venga. Eres muy amable. Pues bueno, eres bienvenido. En nuestras Gracias. redes, en nuestras redes te anunciamos, si no sabes, el revuelo. Ahorita, por situaciones de COVID, por situaciones de, tú sabes, de la cuestión de la coyuntura, o sea, las vacaciones y todo esto, yo me encuentro en Reynosa, una ciudad muy caliente. Tú lo sabes perfectamente, eres un, Claro. eres un investigador de la vida pública, y sobre todo del tema de la delincuencia. Y sabes que acá tu nombre suena y suena fuerte. Entonces, cuando anuncié que nos ibas a acompañar esta tarde, pues bueno, se hizo todo un movimiento en redes sociales. Y bueno, las preguntas quedaron, bueno, Claro. ya no supe ni cuál tomar, porque son muchísimas, son muchísimas, son muchísimas. Evidentemente queremos platicar de tu libro más reciente, queremos platicar obviamente de tu vida como periodista, con dónde empezaste, en dónde te formaste, etcétera. Pero también queremos ver, por ejemplo, las situaciones que viviste en el gobierno de Calderón, que este libro te llevó, y tus investigaciones te llevó prácticamente directamente a la cárcel, pues, por los nexos que revelaste de su hermana con el narcotráfico. Queremos que nos platiques de eso, queremos que nos platiques de los personajes que conociste dentro de la cárcel, que sabemos que fue Caro Quintero, que por cierto acaba de ser detenido de nuevo. Y de que también platicas en algunas entrevistas de los perfiles de toda la gente que conociste, desgraciadamente, desde el punto de vista de que te metieron a la cárcel, y afortunadamente para el tema de tu visión periodística que te dio, como decimos Claro. coloquialmente, te dio carnita, ¿no? Para platicarnos desde tus libros y de tus puntos de vista. Donde tú quieras comenzar, yo preferiría que nos hables un poco amplio de tu último libro, por favor. Claro que sí, podemos hablar muchísimo, muchísimo tiempo, todo lo que tú quieras platicar, mi querido Alejandro. Y muy agradecido con la gente, por supuesto, de Tamaulipas, que gente muy valiente, ¿eh? Que a pesar de todo, de la violencia, la gente sigue saliendo y levantándose todos los días para ir a trabajar, para ir a sacar adelante esa región del país tan importante. Así es. Alejandro, decirte que este nuevo libro que estoy presentando, el más reciente, El Fiscal Imperial, que habla de una biografía no autorizada de Alejandro Gersmanero, lo expone de manera muy clara y muy precisa, expone sus claroscuros, a veces más oscuros que claros, de quién es este funcionario público, para que la gente sea la que finalmente haga y saque sus juicios. Mira, últimamente ha estado muy en boga el nombre del fiscal general y se ha hablado de él y se ha dicho que es un hombre bueno, dice el presidente de la República, se ha dicho que es un hombre perverso, dicen algunos de sus detractores, pero yo lo que hago en este libro es compilar todo lo que es Alejandro Gersmanero, todo lo que existe de él en su vida pública, porque es lo que trato nada más, su vida pública, su vida privada no me interesa. Entonces, abordo su vida pública desde el sentido periodístico,
para que la gente lo conozca de carne y hueso, para que conozca a todos su trayectoria, qué es lo que ha hecho, cuáles son las razones por las que está en el poder, cuáles son las cercanías con el poder de la Cuarta Transformación y también cuáles son las posibilidades de que algún día pueda ser o que termine alejado de la Cuarta Transformación o en su defecto que termine haciendo que la Cuarta Transformación se vaya al barranco. Entonces, eso es lo que trata este libro, es una revisión de los últimos 45 años de gestión pública de Alejandro Gertz Manero, desde que inició como agente del Ministerio Público en la PGR, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, hasta que pasó a ser funcionario de la Secretaría de Educación Pública en el siguiente gobierno, en el de Luis Echeverría, donde también se convirtió en zar antidrogas del gobierno norteamericano en México. Él fue el que encabezó en México la Operación Cóndor de combate al narcotráfico. Y voy llevando al lector poco a poco de la mano para que vaya conociendo cuáles son los entretelones de la vida pública de este personaje, para poder entender muchas cosas, por qué llegar hasta el momento en el que es justamente un fiscal muy incómodo para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, parece ser que hay una especie, si no de pago de parte del presidente por todo el apoyo que él recibió a través de Alejandro Gertz Manero en todo lo que es la lucha de la izquierda, porque pues él está presente, pues, por lo menos en la izquierda está desde el 88, yo creo. Yo pienso que sí. Quizás desde antes, pero más relevante su papel desde ahí, y parece ser que son como de esas formas de decir gracias del poder hacia ciertos personajes en que por más que se les tache o por más que, por ejemplo, en tu libro indicas algunos casos muy relevantes, el presidente pues lo acaba de decir recientemente, que para él no ha hecho o no ha cometido delitos, pues, Delitos delitos, ¿no? graves. Es lo que ha dicho el Este, presidente, que no ha cometido delitos graves, pero pues hay que recordarle también una cosa aquí a la audiencia, maestro, de que pues los delitos graves no son a consideración del presidente de la República, por supuesto. no es desde el punto de vista del presidente, que puede cometer cualquier persona, siempre están fincados en una serie de preestablecidos que se señalan en el Código Penal. Entonces, si Alejandro Gertz Manero ha cometido delitos, que yo pienso que sí, ahí están en la legislación, en lo que es el Código Penal Federal. Ahí está de manera muy precisa quién incurre en el delito de mal ejercicio de la función pública. Ahí está de manera muy precisa en qué momento y cuándo alguien puede cometer ese antijurídico. Así es de que no es una situación que tenga que ser definida por el presidente de la República. Están las propias leyes y las leyes son las que nos marcan y nos norman la vida. Como si además no me quiero repetir, pero como si por decreto los delitos fueran prescritos, ¿no? Exactamente, o sea, no puedes exonerar a alguien por el solo hecho de decir es un hombre bueno, pero bueno, vivimos en un México fanático prácticamente, donde la voz del presidente, y vaya que yo soy pro López Obrador y yo soy pro 4T, cuarta transformación, pero también soy consciente de nuestra realidad y no podemos vivir en un México fanático donde la voz del presidente sea totalitaria y donde la sola palabra del presidente pueda ir contra las leyes establecidas. Entonces vivimos en un país, con un marco jurídico que muchos millones de vidas han costado para poder llegar a este momento, como para que ahora tengamos que decir que no importa la Constitución, no importa lo que dice el Código Penal Federal, no importa lo que dicen las leyes que se derivan de ahí, como para decir, es lo que diga el presidente. Yo quiero mucho a mi presidente López Obrador, por supuesto, pero tenemos que ser ciertos y tenemos que hacer que se cumpla un Estado de Derecho. Además tiene tal poder el fiscal que incluso él mismo se ha deshecho de algunos, me parece, incómodos para él, pues el caso es del señor Scherer, que me parece que con la fuerza también de la ex secretaria de Gobernación, pues se deshicieron de él. Esa es mi percepción, no sé si la compartas, ¿no? No, por supuesto que sí la comparto, porque si hay una característica en el señor Gertz Manero, es que es un amante, un apasionado del poder, pero un apasionado enfermizo prácticamente, o sea, alguien que no puede concebirse sin el poder. Y es tan necesaria esa parte en su vida del poder, que a costa de lo que sea va contra aquellos que le disputan ese poder. Si siente amenazado el poder,
si siente que alguien se lo puede quitar, no guarda ningún tipo de lealtad, él va con toda la fuerza que tenga a su alcance y se va a deshacer de sus enemigos siempre. Así como decías tú ahorita, así como hacia los 80s estuvo apoyando mucho los movimientos de izquierda en el país, apoyó mucho al Partido del Trabajo, al Partido de la Revolución de los Trabajadores, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Claro. al Partido Socialista Unificado de México, porque le representaba la posibilidad de acercarse al poder, porque entonces estaba como fuera del cargo público. Entonces, así como luchó antes para llegar a esos niveles de financiar incluso movimientos de izquierda, pues recordemos que apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que rompiera con el PRI y Claro. naciera el Frente Nacional, no el Frente Democrático Nacional, de donde luego surge el PRD. Entonces, así como en esos espacios ha estado, pues Gers Manero ha ocupado también otros espacios importantes en la historia del país, detentando el poder. Tú ya decías los casos, los conflictos en los que cuando siente que le van a quitar el poder, cuando siente que su poderío está amenazado, lanza el ataque y ahí tenemos a Julio Scherer Ibarra como de ser amigos, de ser socios, de ser compas, como dicen, de ser brothers. Ahora sí, de ser brothers, pues terminaron muy mal, terminaron aventándose los trastes por la cabeza. Y mira, tenemos a un Gers Manero acusado por Julio Scherer de todo, de corrupto y de todo. Y Sí. tenemos a un Julio Scherer investigado por la Fiscalía General de la República por corrupción y por tranzas al amparo del poder. Ese es nomás uno de los muchos casos. Yo en este libro, Alejandro, en este libro yo refiero por lo menos 20 casos en los que Gers Manero establece su modus operandi para ejercer el servicio público, que es de control absoluto. Así como se peleó con Julio Scherer Ibarra, pues termina peleado con del titular de la UIF, Santiago Nieto, claro. con Santiago Nieto, con la señora Olga Sánchez Cordero, termina peleado con su gran amigo del alma, termina peleado con el fiscal Javier Coello Trejo. O sea, tenemos un personaje en la Fiscalía General de la República que está muy de manifiesto, está de manera muy clara y muy precisa cuáles son sus intenciones con el poder siempre, que son ponerlas a su servicio. No quiero spoilear tu libro, pero si nos puedes compartir por lo menos 2 casos de estos que presentas. Ah, sí, por supuesto. Mira, tenemos el caso, por ejemplo, te voy a mencionar nada más 2, por supuesto, pero tenemos el caso de la venganza contra Miguel Alemán Magnani. Ok. A Miguel Alemán Magnani lo persigue y lo acusa por el delito de defraudación fiscal. Pero ¿Es por Miguel el tema Alemán de, es por el tema de Interjet? Sí, por el tema de Interjet, donde Miguel Alemán Magnani no pagó unos impuestos del impuesto sobre la renta, no los declaró y por eso va y lo persigue. Pero aquí hay algo de fondo. Primero, Miguel Alemán Magnani no fue el único empresario que desfalcó al sistema de administración tributaria en ese año. Fueron 261 empresarios los que no pagaron impuestos sobre la renta y sobre los que el SAT levantó denuncias penales contra ellos ante la Fiscalía General de la República. Sí. De 261 casos, solamente el de Miguel Alemán Magnani fue el que se judicializó. Los otros 260 casos de empresarios que no pagaron ISR o lo evadieron, se sobreseyó la acción judicial. Es decir, se decidió por el no ejercicio de la acción penal, se archivaron o se terminó la no continuación del Ministerio Público para seguir investigando. Sí. Se dejaron de lado. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué Gers Manero va contra Miguel Alemán Magnani? Pues porque es un asunto de venganza personal. ¿Por qué? Porque Miguel Alemán Magnani es nieto justamente del expresidente Miguel Alemán Valdés, y Miguel Alemán Valdés en 1942, cuando era secretario de Gobernación en la administración de Manuel Ávila Camacho, persiguió, investigó a través de la Dirección Federal de Seguridad al padre y al abuelo de Alejandro Gers Manero. Los acusó de ser espías nazis, de estar en México promoviendo las juventudes hitlerianas, y les ha puesto en aquel tiempo, y ahí yo cuento la historia en el libro,
les ha puesto una persecución por todo el territorio nacional, los tenía vigilados día y noche, no los dejaba hacer su vida pública, los mantuvo prácticamente recluidos en su casa allá de las Lomas, y Digamos eso que tiene pues un perfil vengativo. sí, pero por supuesto, y ahí te digo, ahí tenemos ese caso de que dice, el fiscal tendría 4 o 5 años en aquel tiempo, pero esa la persecución de su padre y de su abuelo como espías nazis, es una situación que no perdonó, nunca la perdonó y tuvo que esperar 70 años para cumplir la venganza e ir contra el nieto del que persiguió a su padre y a su abuelo, porque además déjame decirte, en aquel tiempo cuando Miguel Alemán Valdés persiguió al padre y al abuelo de Gers Manero, pues también les prohibió que pudieran hacer uso de su gran fortuna que ya tenían los señores Gers, y tan así les prohibió que los obligó a reserva de decomisarles la gran fortuna, los obligó a que heredaran esa fortuna a los niños chiquitos de los Gers, que eran Alejandro y Federico Gers Manero. Entonces, por eso de ahí viene, él sintió, en aquel tiempo, por supuesto, se sintió relegado y por supuesto que esperó muchos años para lanzar la venganza contra este personaje. Digo, es un personaje totalmente rencoroso. Te puedo mencionar otro capítulo que devela la venganza, las venganzas justamente del fiscal Gers Manero. Está, por ejemplo, el caso del futbolista, del dueño del equipo Tiburones, Fidel Curi, de Claro. Veracruz. A Fidel Curi le da también una persecución tremenda justamente porque se crea ahí en la Federación Mexicana de Fútbol, se crea ahí un ambiente contra la propia Fiscalía General de la República, un ambiente agresivo contra la Fiscalía tras la detención de Billy Álvarez del Cruz Azul. Entonces siente que es justamente este señor Fidel Curi el que le está generando ahí el movimiento entre los dueños de los equipos y siente que va a haber un alzamiento contra él y lanza, por supuesto, la embestida contra Fidel Curi, lo encarcela valiéndose de una acusación de Ricardo Salinas Pliego, porque ahí Salinas Pliego utiliza a la Fiscalía General de la República como un cobrador, como el cobrador de sus deudas. Y entonces, digo, es todo un trama, ahí está más explicado en el libro, por supuesto, pero ahí te pongo el caso de Fidel Curi y de Alemán Magnani, nomás para revelar el perfil vengativo que tiene este señor y cómo actúa cuando siente que le están disputando el control del poder que detenta. Sin embargo, cualquier chairo y digo chairo, a mí no me gusta. Digo Pues el sí, término porque no, es que así nos ha clasificado el sí, 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 presidente. voy, Chairos y fifís, sí, claro, punto. cualquier chairo de abolengo, digo yo, Sí. esos amlovers fervientes, diría que estos personajes que estás diciendo que está atacando o que atacó Gertz Manero, pues también son adversarios directos del Ah, presidente. sí. O sea, yo no digo que sean blancas palomas, porque si el señor Magnani desfalcó al SAT, pues por supuesto que tiene que responder ante la justicia por los desvíos fiscales o por el no pago fiscal. Lo que yo digo es la forma de la fiscalía que teniendo a 261 acusados por el mismo delito solamente fue contra uno y lo obligó a que se desterrara y se saliera del país y hoy vive en Francia el señor Miguel Alemán Magnani. Lo que yo digo es que no son blancas palomas, por supuesto, o sea, tienen algo que ver. Lo que yo digo es que la Fiscalía General de la República, el fiscal general de la República, maneja esa dependencia como si fuera su empresa particular. Ahí tenemos el caso de su familia política, que tanto también se ha mencionado, y aquí también yo le doy un tratamiento muy especial, le dedico un capítulo en este libro para explicar el trasfondo de ese conflicto. Mucha gente nos quedamos nada más, acusó a su familia política del asesinato de su hermano, de la muerte de su hermano. La familia política ya quedó absuelta, pues nada más hemos dicho eso, los medios de comunicación tradicionales es lo único que han dicho. En esta historia, en este caso del fiscal imperial, yo cuento ahí los entretelones de cuáles son las razones por las que realmente fue contra su familia, qué daño les causó y cómo al día de hoy, fíjate, también lo señalo, cómo al día de hoy propios familiares de la señora Alejandra y de la señora Laura, que fueron encarceladas, sus familiares hoy tienen una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República
los están investigando solamente porque llevaron a cabo una defensa de sus familiares. Nomás para que veas lo rencoroso y lo vengativo que es el personaje. Y sin embargo, parece, o por lo menos por lo que describes en el libro, parece que este hombre va a tener un poder post-seccional. Pero por supuesto que el poder de Alejandro Gers Manero va a ser transeccional, porque él tiene por ministerio de ley un periodo de gobierno al frente de la fiscalía de 9 años. Cuando termine el sexenio de López Obrador van a ser apenas 6 años. Y entonces le van a quedar todavía otros 3 años para seguir al frente de la dependencia. Es decir, sin embargo, su poder va a depender de quién vaya a quedar. Más bien pienso al revés. Pienso que el poder del presidente que vaya a quedar va a depender del fiscal. Entonces, bueno, depende, ahora sí que depende de cómo se vea el asunto, porque yo soy de los que pienso que si, por ejemplo, queda, no sé, vamos a hablar de los 3 que yo creo que son los más claro, relevantes. Hablemos de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y de Augusto. Adán ¿no? Augusto, claro. Que creo que son los 3 más visibles, ¿no? Sí. Digo, aunque Noroña se quiera subir y Monreal y etcétera, ¿no? Sí. Si queda, por ejemplo, según yo, Marcelo, pues el poder lo va a seguir teniendo Gers Manero. Sí, por supuesto. Si queda Marcelo y si queda Claudia. Si queda Claudia también, ¿eh? También, pero si queda Augusto, no. Sí, porque no va con su corriente. Además, exactamente. La de Augusto es súper amplia. Es más, creo que es el que podría de alguna manera confirmar la continuidad del proyecto. Claro, sin duda alguna es el que va a continuar con el proyecto de López Obrador. Por esto mismo, ¿qué crees que va a hacer Gers Manero? Va a maniobrar políticamente para que no llegue Adán Augusto. Bueno, pues después de situaciones de la naturaleza, seguimos. Nos estabas platicando de los perfiles de los presidenciables. Sí, te decía, el caso es que el único que es inconveniente para el caso de la continuación, como la quisiera tersa y suave, la quisiera Gers Manero, el único que podría oponerse a ello sería Adán Augusto. Adán Augusto está dotado de una ideología propia, es un hombre más sabio, es un hombre que tiene más tablas en la vida política, aunque sus tablas han sido a nivel local, pero finalmente es un hombre que, como tú bien dices, tiene un pensamiento López Obradorista muy arraigado y podría ser que continúe el gobierno de la Cuarta Transformación, que trascienda el proyecto de la Cuarta Transformación. Marcelo es un personaje muy endeble que se va para un lado y para otro, coquetea mucho con el pasado, con el PRI, no es un hombre que da certeza de la continuación de la Cuarta Transformación. A la derecha siempre le ha gustado el perfil de Marcelo, ¿eh? Por supuesto. De hecho, o sea, proviene de ahí. De ahí proviene y la derecha no lo ve mal como el candidato de la izquierda, ¿sí? Porque es el que más afinidad tiene con la ultraderecha. Sí. Entonces, Claudia Sheinbaum también está en ese mismo papel. Entonces, por esto mismo yo pienso que Gers Manero, viendo esos perfiles, el que menos le conviene que llegue es Adán Augusto. Por lo tanto, va a tener algún tipo de participación en la elección del próximo presidente, del próximo candidato de Morena, que será sin duda el próximo presidente de México. Porque si Morena pone un burro como candidato, el burro gana las próximas elecciones presidenciales. Claro. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema, bajo ese panorama, yo siento que Adán Augusto le va a cerrar el paso, Gers le va a cerrar el paso a Adán Augusto para que no llegue, y Gers estará inclinando mucho la balanza del propio presidente, que es el que a final de cuentas es el gran elector, pero por encima del presidente estaría Alejandro Gers Manero, viendo también sus intereses y viendo con quién va a jugar en las próximas elecciones. Y por eso pienso que podría inclinarse por Marcelo o por Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, Jesús, si me lo permites, ¿sí? Sin embargo, si mañana fueran las elecciones, Adán no llega ni siquiera a perfilar ni siquiera en el tercer lugar, ¿eh? Si es mañana, son mañana las elecciones, por supuesto que no, pero todavía estamos, mira, Adán Augusto, y lo digo no porque sea mi candidato, ni porque sea mi gallo, pero Adán Augusto comenzó sin que nadie lo mencionara, Estaba en la carrera los Marcelo, Claudia y Ricardo Monreal, incluso se hablaba también del compañero del PT, ¿cómo se llama? Noroña. ¿Sí? Sí. Se hablaba de ellos. De Adán Augusto ni siquiera se mencionaba. Adán Augusto lo suben, se posiciona del escenario, comienza a trabajar y de repente aparecen las encuestas con un 2% de posibilidades.
En las siguientes 2 semanas, las encuestas habían subido y tenía un 6% de posibilidades. Al mes siguiente, Adán Augusto ya estaba con un 8% de posibilidades. Y al día de hoy se encuentra con un 14% de posibilidades. ¿Qué significa? Que mientras Claudia y Marcelo están bailando y suben y bajan de acuerdo a diversos eventos políticos, Adán Augusto se mantiene firme hacia arriba. Ahorita Adán Augusto ha rebasado por mucho a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal está desfigurado total y completamente, aunque siga siendo haciéndole guiños a la derecha y a los conservadores y al PAN y al PRI para que lo vean como un buen elemento. Ya eso ya no le va a funcionar. Ya Adán Augusto lo rebasó. Adán Augusto está posicionándose en tercer lugar ahorita, pero yo estoy seguro que antes de que termine este año, Adán Augusto estará siendo el segundo en la preferencia electoral. Puede ser que debajo de Claudia y por arriba de Marcelo Ebrard. Muy bien, pasemos, si nos permites, lo que has vivido como periodista, lo que tus investigaciones han tocado, digo yo, hasta las fibras más altas del poder y que te han llevado a donde te han llevado. Platícanos, si quieres, pues de lo más fuerte a lo más bajo, o de lo más bajo a lo más fuerte, según como Como tú lo sea, veas. échale. Pues bueno, platícanos del tema de Calderón. Digo, Bueno, creo que es la punta del iceberg de sí, tu tragedia como periodista, ¿no? pues sí, ya no sé si fue tragedia o si fue una beca que me dio Felipe Calderón para ir a estudiar delincuencia organizada con los criminales allá en Puente Grande. De veras, ya no sé si fue castigo o fue recompensa, yo lo sé, pero queriéndome chingar se chingó, ¿no? Pero bueno, el caso es que el asunto, yo fui a dar a la cárcel de Puente Grande porque estuve acusado de nexos con el narcotráfico. Me acusó el gobierno de Felipe Calderón después de que publiqué en un periódico local en La Piedad de que tenía nexos de la familia de Felipe Calderón con la familia michoacana del narcotráfico. Y comencé a mencionar, por supuesto, las llamadas telefónicas que se hacían entre Servando Gómez Martínez La Tuta, el jefe de los Caballeros Templarios, Claro, y la hermana del presidente, Luisa María Calderón Hinojosa. Eso, por sí. supuesto, le molestó muchísimo al presidente Felipe Calderón y ordenó mi desaparición y mi secuestro. Eh, Afortunadamente me secuestran nada más, no me asesinan cuando me entregan a un grupo de criminales en Guanajuato. Esto en coordinación entre empresarios y políticos de La Piedad, con políticos de Guanajuato, del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. En aquel tiempo el coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato era el fiscal Carlos Amarripa, el que hoy es fiscal de Guanajuato. Entonces, Claro. un entramado ahí entre políticos, diputados, alcalde de La Piedad, empresarios y políticos de Guanajuato son los que terminan por decir sí, que lo secuestren, que se lo lleven y que lo ejecuten. Así fue la orden. Afortunadamente nunca llegó mi ejecución. Yo me salvé de suerte porque Reporteros Sin Frontera denunció muy a tiempo cuando Reporteros Sin Frontera trabajaba bien y que no estaba vendida a la señora Balbina Flores, que no estaba vendida a las peores causas en Esto, por México. supuesto, por ley de Genaro García Luna, Ah, supongo. sí, sí, sí. Van, me secuestran y me intentan desaparecer, pero luego me rescatan la propia Policía Ministerial de Guanajuato y me presentan ante un ministerio y me acusan de ser un miembro del narcotráfico, bajo una historia que ya había establecido la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Y ahí en esa historia decía que yo era un reo, no, yo era un miembro del crimen organizado, pero súper chingón en Guanajuato y en Michoacán, y que tenía el control del dominio de las actividades del narcotráfico en el centro del país y en el occidente, incluso en el noreste del país. Y eso me crearon una historia, digo, fantástica, y me llevan y me recluyen a Puente Grande como si fuera el peor de los narcotraficantes. Y así lo publicaron muchos periodistas en La Piedad, muchos periodistas en Guanajuato, Varios de en nosotros Michoacán. denunciamos aquel acontecimiento, lo recuerdo perfecto. Yo lo sé y lo agradezco, que hubo gente que sí me apoyó, pero la mayoría de los periodistas del centro del país, digo, me crucificaron, dijeron que yo era un narcoperiodista. Muchos de los periodistas a los que yo les enseñé a escribir, a los que les quité lo burro, mi querido Alejandro, dijeron que yo era un narcotraficante peligroso. Pero bueno, eso
me lleva a la cárcel federal de Puente Grande y ahí conozco pues muchos miembros de la delincuencia organizada, ya los he dicho, Rafael Caro Quintero, Alfredo Beltrán Leiva, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, estuvo bueno, y otros más mediáticos como el asesino confeso del cardenal Posadas Ocampo, La Rana, Humberto Rodríguez Bañuelos, también conocí a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, a los narcosatánicos que son por allá también de esa región de Tamaulipas, los narcosatánicos, también los conocí ahí en esa región, al asesino de Mario Ruiz Macié, una serie de personajes que conozco y que llego a la cárcel, y pues la verdad que siendo periodista me sueltan en la cárcel, pues comienzo yo a recabar aquellas historias que eran tan importantes para mí y que además me servían a mí como un acicate y como una especie de distracción dentro de la cárcel, pues para sentirme vivo, Alejandro. No me Claro. quería yo sentir preso, no me quería sentir mucho menos del delincuente que decía el gobierno federal, y yo hacía mi trabajo y yo todos los días buscaba historias nuevas con aquellos presos que decían, eran los malditos, por eso se llama mi libro Los Malditos, porque me llevaron justamente al sector de los malditos, y pues ahí estuve yo en el pasillo, en el módulo 1, primero en el Centro de Observación y Clasificación, y después en el módulo 1 de la Cárcel Federal de Puente Grande, donde ahí conocí infinidad de historias, que son las que luego voy a narrar en los libros de Los Malditos y El Último Infierno. Entonces, pues bueno, conoces a todos estos delincuentes y entre ellos, me tomó incluso un poco por sorpresa el hecho de que platicaras, y lo tomo ahorita porque está el tema de la captura de Rogel Caro Quintero, Ajá. que platicabas con él, digo, a pesar de, evidentemente, de las vicisitudes que representa estar preso, tuviste oportunidad de platicar con él, ¿qué te decía? ¿Cómo lo veías? ¿Qué te platicaba? Fíjate que yo creo que esas entrevistas, esas pláticas, porque no fueron entrevistas como tales. Yo, para empezar, aunque me seguía sintiendo periodista, no era más que un preso dentro de la cárcel federal y no tenía ninguna herramienta técnica como para decir una grabadora, una libreta, para decir voy a hacer una entrevista. Fueron pláticas que luego las convertí, por supuesto, en base de la información, pero ahí conocí a Rafael Caro Quintero y eso valió mucho la pena, creo yo. El encierro que viví en la cárcel de Puente Grande durante 3 años y 5 días, creo que valió mucho la pena por eso, por toda la información que pude recabar en el lugar pues estuve reporteando 3 años seguidos, todos los días, reporteando información, pues imagínate la cantidad de información que logré y conocí cómo estaban los grupos del narco de aquel tiempo hacia el interior, cómo estaban estructurados, quiénes eran los jefes, y sobre todo conocí la personalidad de algunos narcotraficantes, como es el caso de Rafael Caro Quintero. A Rafael Caro Quintero, bueno, lo conocí y la verdad es que no nos hicimos amigos, pero éramos muy solidarios. Él me dispensaba muchas pláticas cada vez que yo me podía, me acercaba y que lo veía que andaba de buen humor para platicar, me le acercaba para platicar y pues por supuesto que me platicó tantas historias de vida, era muy filosófico, le gustaba mucho la lectura de la historia, le gustaba mucho las novelas, platicaba mucho de literatura carcelaria, por supuesto, las novelas que podíamos leer ahí dentro de la cárcel, platicábamos de política, le gustaba mucho la política, Rafael Caro Quintero siempre estuvo muy metido en la dinámica de quiénes eran los actores principales de los partidos políticos, hacia dónde se movían los partidos políticos. Siempre tuvo una predilección muy especial por el Partido Revolucionario Institucional. Él nunca lo dijo que fuera priista, pero siempre manifestaba cierta alegría, Empatía. simpatía, exactamente, cierta simpatía, y lo hablaba también con alegría cuando se manifestaba sobre algún personaje público de la vida política de México, sobre todo de los priistas. Entonces, ahí fue cuando lo conozco, a Rafael fue un hombre que daba consejos, es un hombre que platicaba, contaba chistes, era bromista, pero a veces también se sumía en sus pensamientos y se privaba de todo, de la cárcel, y se privaba de todo, se privaba y se mantenía como alejado en sus pensamientos, masticándolos. Se sentaba mucho en una banca al sol que era prácticamente de su propiedad, y en esa banca él decía y la llamaba mi oficina, decía que era su oficina, y Como simulaba, despacho. anda de su despacho, y simulaba que ahí llegaba
cada vez que nos dejaban salir al sol 1 hora al día, simulaba que ahí llegaba él, se sentaba y nadie más se sentaba con él, porque no pedía la compañía de nadie, salvo que él dijera, hey, venga, siéntese aquí conmigo, era cuando uno se sentaba y se acompañaba con él, pero a mí en varias ocasiones me invitó también a ¿Él a su mandaba en el banca, penal? sí, pero no en el sentido de un control, no tenía un control estricto de, como dijeras tú, mandaba sobre los guardias, no, él mandaba moralmente sobre los presos y decía, hey, no hagan desmadres, y los presos nos portábamos bien, no griten, no gritábamos, o no vayan a correr allá, no hagan esto, ¿Por respeto a simplemente, él o por un tema no, de códigos? no por respeto a la persona, porque Rafael Caro Quintero siempre fue visto como el verdadero fundador del narcotráfico, y aquí en aquel sector, en la cárcel en la que estaba, había gente de todos los cárteles, pero aún así todos los Zetas, los del Golfo, los del Jalisco Nueva Generación, la familia, quien fuera, no se diga los de Sinaloa, los de Juárez o los de Tijuana, los que fueran, todos le debían un grado de respeto a Rafael y nadie iba contra lo que decía Rafael. Si Rafael decía, no hagan ruido, era no hacer ruido. Si Rafael decía, vamos a cantar, todos nos poníamos a cantar. O sea, era una especie de líder moral de los presos y eso siempre se le reconoció. Y sin embargo, ahora en su captura te escuché decir que lo de él fue un mero descuido. Sí, ¿Cómo estuvo yo, esta situación? yo pienso que la captura de Rafael Caro Quintero, te lo digo con base en argumentos y en versiones desde adentro del cártel de Sinaloa, que dijeron que lo primero que conocieron es que Rafael Caro se descuidó. Rafael Caro Quintero estaba escondido en la sierra y se descuidó, dejó de escuchar noticias de radio, no, él es un analfabeta tecnológico como muchas personas ya de edad adulta. Él no entra a internet, no entraba a su teléfono celular, no era ni siquiera de esos inteligentes, era teléfono análogo. Entonces, No, era un no hombre del tenía, siglo pasado, por supuesto. sí, no tenía acceso a la tecnología y más bien sus hombres que lo rodeaban eran los que le estaban informando qué era lo que pasaba en las noticias, qué era lo que estaba sucediendo. Todo lo que sucede, lo que yo me entero es que sucede que Rafael Caro Quintero no supo que la zona de Chihuahua estaba repleta, completamente copada por elementos de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional que estaban buscando en aquel tiempo, en aquellos días, bueno, la semana pasada, hace 15 días, estaban buscando al asesino de los jesuitas que fueron ejecutados allá también en la sierra. Sí. No se dio por enterado ni nunca supuso que los caminos iban a estar llenos de patrullas de los guardias, de los elementos federales. Entonces, él decide bajar de su guarida en la que estaba, allá en la sierra, y decide bajar solo y va en compañía de otra persona y son detenidos por una patrulla de la Secretaría de Marina que incidentalmente los encontraron. Los ubican en la sierra, pues estos de dónde vienen y a dónde van, los revisan, no se identifican con sus nombres. El error es que el chofer con el que iba Rafael Caro Quintero les ofreció dinero a los guardias, a los marinos por dejarlos ir. Y esto es lo que les despierta la inquietud de los marinos. Y dice, pues no, ¿quiénes son y de qué se trata? No, los marinos ni siquiera los conocieron, no sabían quiénes eran. Tuvieron que tomar fotografías con sus teléfonos celulares, el comandante de la patrulla, y mandó esa fotografía al centro de Mochis, donde estaba la guardia, la base de la Marina, y les dijo, oiga, pues ¿quiénes son estos? Porque a ver, búsquenos en la base de datos porque no nos están dando lana para irse y no se quieren identificar. Y ahí es cuando le dicen, ¿sabes qué? Es Rafael Caro Quintero. Y es cuando se despliega el operativo para ir por él, recorrer de Mochis a Huachochi, que fue donde se llevó a cabo la detención, pues estamos hablando de casi 600 kilómetros de sierra, de caminos intrincados y de montañas, y bueno, entonces fue cuando despliegan helicópteros y despliegan movilización terrena, todo lo que se puede, y es para traer a Rafael Caro Quintero hacia Choice. Y en Choice es cuando dice la Marina, y esa es la comunicación oficial, que en Choice fue la detención, pero la detención en realidad fue en Huachochi, Ok. fue donde fue detenido, y en Choice se le atribuye que ahí es donde es la detención formal,
eh, pero fue un descuido, por supuesto, de Bueno, Rafael incluso Caro. hasta pusieron esta cuestión de la perrita que lo Ah, encontró y que no sí, sé qué, que no sé no, cuánto. es que es una mentira. Yo no sé por qué el gobierno siempre quiere ver que los mexicanos, que el pueblo, somos idiotas o que somos, o nos tratan como niños. Y nos inventan hasta un cuento. Ay, es que la perrita, creo que Max, se encontró a Rafael Caro Quintero escondido en los matorrales. Mira, yo conozco a los narcotraficantes, conozco a Rafael Caro Quintero en forma muy personal, mi querido Alejandro. Y si algo tiene Rafael Caro Quintero en alta estima, son dos cosas, es su palabra y su dignidad. Y a Rafael Caro Quintero nunca lo vas a ver corriendo, nunca lo ibas a ver corriendo, aunque estuviera ya dado ya por detenerse y que la única salida fuera correr, ni así iba a correr Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero es de los hombres que no corren, mucho menos a esconderse En cobardemente en en unos los matorrales, matorrales. ¿no? Exactamente. Digo, me han acusado y me han dicho, es que tú haces apología de los delincuentes. No, cabrón, lo que pasa es que yo digo las cosas como las veo, ¿sí? Y el asunto de Rafael es que es un hombre muy recto, muy honesto, es un hombre que te digo, valora mucho la palabra y valora mucho la dignidad, y nunca se iba a ver a sí mismo Rafael corriendo y escondiéndose entre matorrales. Así como el Chapo Guzmán nunca se iba a salir por una alcantarilla, nunca se iba a salir por una, por un túnel, siempre iba a salir por las puertas principales. Esa característica también es la de Rafael Caro Quintero. Nunca lo ibas a ver rendido ni derrotado, y nunca lo vamos a ver así. Quiero cerrar esta entrevista con dos temas, si me lo permites, Jesús. Claro, Mira, eh, en Tamaulipas, pues tú sabes que es un estado caliente. claro. Eh, lo ha azotado el prianismo por toda su historia y, pues bueno, el narcotráfico aquí es un tema que se vive día a día y tú siendo un periodista que analizas este tipo de situaciones del país, ¿cómo ves ahorita con el cambio del PAN con el gobernador Cabeza de Vaca que está acusado por todos lados y que entra Américo Villarreal de Morena? Sin embargo, Morena también ha sido señalada de nexos con el narcotráfico. Se lo dije yo al gobernador electo antes de que ganara la gubernatura en una entrevista. Le dije que por lo menos desde 2018 ha habido nexos que han sido señalados. Y cómo se podía garantizar, ¿no? Que a través de su gobierno estos nexos no iban a existir. ¿A qué voy? A preguntarte de cómo ves el perfil del nuevo gobernador electo y de los temas pues, que vienen azotando al Estado, ¿no? Mira, no es difícil de entender la situación de Tamaulipas. Tamaulipas, te digo, lamentablemente ha sido muy castigada por por la delincuencia organizada, por el crimen organizado, por las disputas que se dan entre grupos que han separado del mismo grupo en el que nacieron. Pero hoy vemos en esta transfiguración política que se está dando allí en Tamaulipas, pues no vemos realmente un cambio de gobierno. Los priistas estaban coludidos con el cártel del Golfo, llegaron los panistas, se coludieron con el cártel del Golfo y algunas células de los Zetas, y pues ahora llega este señor de Morena, que tampoco da una transición así muy clara hacia la honestidad. Lo que vamos a ver es que ahí en Tamaulipas puede repuntar la violencia en forma considerable, porque los nexos del nuevo gobernador pues apuntan más bien a la llegada de otros grupos, otros cárteles a la región, que vendrán a echarle, a atizar más el fuego que ya de por sí es increíble en esa entidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que con Américo Villarreal va a continuar los grupos delictivos tratando de gobernar por encima del gobierno estatal a la población en general. Van a continuar los actos de violencia y va a continuar reposicionándose, por supuesto, algunos grupos delincuenciales locales que hoy podrían estar ya transitando y dejando al cártel del Golfo, dejando al cártel de los Zetas para acercarse más al cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa es un cártel que va en franca salida en esa región, y creo que el que se va a posicionar en el estado de Tamaulipas con la llegada de Villarreal, de Américo Villarreal, es justamente el cártel del Jalisco Nueva Generación. Entonces, lo siento mucho por los tamaulipecos, la verdad, pero lo único que van a cambiar va a ser de cártel. No están cambiando realmente de un gobierno a otro. Américo Villarreal alcanzó la candidatura de Morena, pero como en otros casos, Morena hubiera ganado con un burro también allí en Tamaulipas si lo hubieran puesto, ¿sí? Tan es así que ponen a Américo Villarreal, una
corcholata muy jugada, que no hubiera tenido posibilidades de ganar en ningún otro partido, pero sin embargo la ola, el fanatismo de Morena, pues es lo que hace que gane y se posicione este personaje. No va a haber transformación una en Morena, va a continuar, va a salir este señor García Cabeza de Vaca, va a salir de la gubernatura y posiblemente no acuda ni siquiera a la toma de posesión porque un día antes tendrá que fugarse del país. Aquí también está en tela de juicio si realmente la Fiscalía General de la República va a ir contra García Cabeza de Vaca una vez que termine su fuero constitucional o que termine con el fuero constitucional. Lo más seguro es que no, lo más seguro es que se vaya, que se dé a la fuga y lo más seguro es que tarde muchos, muchos años en que García Cabeza de Vaca pueda comparecer ante la justicia. Bueno, pues ahorita se acaba de unir al equipo de transición Santiago Nieto. Santiago Nieto le trae ganas a él, ¿eh? Y no de ahorita, sí, no de ahorita, no, le trae ganas de hace buen tiempo. Lo que me hace pensar es de que él, pues por temas también incluso personales, se quiere poner esa estrellita en la cabeza. Eh, pero dudo, igual que tú, o y al igual que muchos, dudo que toquen al gobernador todavía. no lo van a No creo que tocar. lo toquen. No lo van a tocar porque el gobernador está muy bien posicionado con las cúpulas nacionales panistas. No me refiero a los que están al frente, sí, porque Marco Cortés pues es un payaso. La verdad es que no me refiero a él, me refiero a los verdaderos que están detrás del PAN, a los verdaderos, las clases religiosas, los empresarios. De ellos está muy bien agarrado García Cabeza de Vaca y ellos son los que también están muy cercanos a Gers Manero, por eso no le van a poder hacer nada. Los famosos poderes de facto, ¿no? Exactamente, no le van a poder hacer nada a García Cabeza de Vaca. Muy bien, y para terminar, desde tu punto de vista como periodista, eh, haciendo un poco de investigación para esta plática, para esta charla contigo, escuché que decías que el periodismo no está para hacer activismo político, Exactamente. que esencialmente lo del periodista era investigar y dar la información, ¿no? Sí, Yo, perdón, échale. yo veo una particular forma distinta ahí. Creo que en el periodismo efectivamente hay una forma de hacer activismo. Incluso con con las investigaciones que haces tú, a mi punto de vista, haces un activismo. Estás informando a la gente y la gente pues toma partido o Sí, no a sí, través de ello, sí, ¿no? sí. Otra cosa es el periodismo de militancia, ¿no? Hay muchos ahorita, por ejemplo, en la 4T que son periodistas militantes, no sé, podemos decir el caso de Genaro Villamil, que está ahorita en el SPR, Claro, podemos decir San Juana Martínez, podemos decir claro. gente así, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ellos antes de entrar al poder, pues hacían activismo dentro de su periodismo. No sé cómo lo veas Sí, y que insisto, creo que, o sea, sí, pero hay que tener un poquito sí, pero más, no. sí, pero no. Entonces, que nos platiques cómo eso, cómo Mira, va esta situación. yo creo, y esto viene, mi querido Alejandro, justamente ahora porque el presidente, pues ya ves en qué se ha convertido la conferencia mañanera. Fíjate que la conferencia mañanera es todo un fenómeno comunicacional, porque la conferencia mañanera es fuente y es medio y es debate a la vez, ¿sí? Es confrontación también de ideas, pero Aunque esté básicamente, arreglada, ¿eh? Aunque esté sí, arreglada, aunque esté arreglada, pero es fuente informativa, pero también es un medio informativo. por Eso supuesto. es, es una cosa como muy extraña para quienes sabemos de esto, de la comunicación. Entonces, y la comunicación que se vierte allí en la conferencia mañanera tiene un gran impacto social. Bueno, pero también no deja de ser un juzgado calificador del periodismo nacional, porque el Claro. presidente de la República se la pasa dando estrellitas de bueno y mal periodismo. O diciéndonos mirones profesionales. Esa mamada que da, o sea, imagínate el presidente de la República diciendo unos mirones profesionales cuando es una profesión que nos ha costado, no iba a decir una grosería, pero nos ha costado muchas vidas y que el presidente diga es que es mirón profesional. Entonces los periodistas que mataron los 176 periodistas asesinados son, ¿qué? Porque estaban mirando profesionalmente, porque eran mirones, porque pasaron por la calle y como cuando atropellan a un perro en una esquina, se pararon a ver. No, esto el periodismo es algo más y tiene mucha importancia y habemos gente aquí que hemos leído por lo menos un libro de periodismo
y que nos hemos preocupado por conocer la teoría y hemos convertido de esta técnica en una ciencia, la hemos hecho una ciencia de información. Entonces, ese solo hecho de que el presidente diga todos los días en la conferencia mañanera, diga, este hace buen periodismo, su estrellita, este hace mal periodismo, su estrellita, y ahora que ha dicho, yo desconfío de los independientes, híjole, entonces volvemos al caso, él quisiera un periodismo militante, pero de su lado, de su izquierda, porque hay periodismo militante de su izquierda y eso sí dice, nos ayudan, son buenos, es el buen periodismo, el que está de su lado, pero los militantes de derecha, los que están con el PAN, PRD, PRI, Lored, etcétera, etcétera, entonces esos sí son malos, son chayoteros, es lo peor, ¿sí? Entonces, esa descalificación del presidente fue lo que me lleva a mí a la reflexión y decir, a ver, espérame, el periodismo no está para militar con ninguna corriente, con ninguna causa social, aún sea la más noble del mundo. El periodismo está para exponer la crudeza de los hechos y llevarle a la población la información y que la población, con base en esa información, pueda formarse un criterio. El periodismo no es militante, y te voy a decir por qué. El periodismo no es militante, no es activismo. El periodismo es simplemente denuncia y hasta ahí. Si claro, el efecto de la denuncia siempre va a ser la activación de la sociedad o del gobierno para que se remedien las cosas. Siempre va a ser eso, por supuesto. Pero el periodismo por sí mismo no es activismo. O sea, activa, pero hasta ahí. Nosotros no andamos en la calle, no debemos andar en la calle juntando gente, brindando consignas. No, no, no. Nuestro trabajo es otra cosa, es difundir, exponer y que la gente lo asuma y que la gente se active. El periodista es el que debe promover la activación de la gente, la activación del gobierno, pero hasta ahí. Nosotros como periodistas no podemos ser activistas. ¿Qué pasa cuando somos activistas? Pues que ahí viene la muerte. ¿Cuántos periodistas por hacer activismo que dejaron de informar se pasaron mejor a organizar las protestas contra la minera, contra el sindicato, contra los maestros, contra el alcalde? Terminaron ejecutados. Y también al revés, ¿cuántos activistas después de estar batallando, haciendo marchas, protestas por sus causas, han dicho, no me da resultado, déjame hago periodista y comienzan a tomar un micrófono, un canal de YouTube, una estación de radio, a escribir en la prensa y se vuelven periodistas? Bueno, en ese cruce entre periodismo y activismo, ¿Me escuchas? Lo que pasa es que ahorita le pegaste al micrófono y ahí se... Ahí está, ahí ahí está, está, ahí está. ahí Ah, está. que la sigan. Sí, ya no sé ni dónde nos quedamos ahí Bueno, de que se pasan los activistas a periodismo y de los periodismo a los activistas. exactamente, cuando se pasa un periodista al activismo o un activista al periodismo, justamente en ese cruce es donde está el mayor índice de personas asesinadas, el mayor número de activistas asesinados, el mayor número de periodistas asesinados. Pues te digo, pero el activismo, el periodismo no puede ser activismo, es por sí mismo, porque será una redundancia. El periodista no puede ser activista, será una redundancia porque con su propio periodismo está motivando la activación o la movilización de la sociedad y del gobierno. Entonces, por esa razón pienso yo que no puede ser y que dentro, en medio, nos quedamos nosotros, nos quedamos los periodistas independientes, los que no militamos, y que hoy tenemos la desconfianza del presidente de la República. Sí, él desconfía porque sabe que los periodistas independientes como tú, como yo, como muchos otros, no recibimos un sueldo ni un peso partido por la mitad de ninguna instancia de gobierno, ni de ningún partido, ni esperamos ningún tipo de prebenda. Y somos los más peligrosos para el sistema, cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, porque no tenemos compromiso, ni siquiera ideológico con ellos. ¿Sí? Y sin Entonces, embargo, perdón que te interrumpa, y sin embargo ha habido periodistas enormes en este país que han hecho activismo. Te voy a decir tres. El magnífico Manuel Buendía, por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa, y si me lo permites también decírtelo, Virgilio Caballero. Y aún sí, por así, supuesto. y aún así, ellos tenían claro el hecho de que su periodismo era una forma de activismo y no la tenían peleada, fíjate. Al contrario, como que la llevaban con cierto orgullo, Sí, ¿no?
Sí, pero también déjame decirte una cosa, y tú, fíjate a qué terreno me voy a meter. Y tú sabes mejor de Virgilio Caballero que yo, por supuesto, pues yo a Virgilio Caballero lo vi y lo menciono en qué libro, en El Lago a la Vida. Lo vi a Virgilio Caballero como diputado haciendo planteamientos de Durísimos. avanzada duros, duros. Ahí está en el libro del Lago a la Vida que escribí en el 2018. Yo hago referencia a una iniciativa. Es este libro, mira, aquí lo tengo por Claro, aquí cierto. lo tengo también yo aquí en mi Sí, biblioteca. Sí, sí, sí es ahí donde hablo de Virgilio Caballero, sí, ¿no? es ahí. Sí, sí, ¿verdad? Es ahí donde hablo de Virgilio. Entonces, yo hablo de la avanzada de la propuesta de Virgilio, que entiendo yo a Virgilio, que seguramente también, como muchos periodistas, se cansó de la lucha estéril que significa a veces el periodismo, porque no es difícil que entre la lucha del periodismo, Claro. y por eso pasó a un activismo, por eso se volvió y dijo, no, yo voy por el partido, yo voy a ser diputado, fue diputado, hizo grandes cosas, ahí está en la memoria legislativa, hizo grandes cosas, pero yo lo veo como un periodista cansado de que no daba frutos el periodismo y se va al activismo para lograr en la práctica hacer cosas más buenas, y creo que logra más, te voy a decir honestamente. Creo que el trabajo de Virgilio Caballero en el poco tiempo que estuvo en la diputación, creo que fue más rentable socialmente que los años y años y años que llevó picando piedra haciendo periodismo, que poco lo escuchaban, algunos sí lo escuchaban y lo atendían, pero la mayoría, como a todo el periodismo, le daban vuelta y le daban vuelta, y entonces él se seguía luchando por esa convicción que tenía de defensa del periodismo. Bueno, Yo a veces por eso pienso, fue también por su certidumbre de periodista de medios públicos. claro, Y tú sabes que los medios públicos no tienen la misma fuerza que un medio mercantil, ¿no? no, no, Y aún así, perdón, y aún así, pues sacó adelante sistemas de radio y televisión por todo el país, el del canal del Congreso, nada menos. nada Entonces, más. entonces, en ese sentido, sí, por supuesto que tienes mucha razón. Sí, entonces te digo, yo siento que fue eso, el verse copado y cansado y decir, bueno, ya llevo tantos años. Yo nunca platiqué con tu papá sobre este tema, sobre la razón por la que él había dejado, no alejado, se había alejado del periodismo para hacerse diputado. Nunca platiqué. Sin embargo, lo llegué a platicar con la doctora, y seguramente nos va a escuchar, la doctora Marta Durán de Huerta. También ¿Cómo fue no? una gran amiga de tu papá. Yo por ella lo conocí a Virgilio, por supuesto, y llegamos a platicar eso, de que había sido el cansancio, el hartazgo de decir, es que no avanzo mucho a través de la denuncia social, los medios públicos, por supuesto, no avanzo mucho, entonces déjame ver si puedo lograr algo ya en la práctica, en el campo de batalla. Y creo que allí hizo muchas cosas Virgilio Él Caballero, mismo ¿eh? lo decía, él mismo lo decía que esa era otra forma de hacer periodismo. Ah, sí, por supuesto, y porque yo te voy a decir que aunque no está Virgilio Caballero, sigue haciendo eco todavía, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. La verdad es de que tengo que declararme como un fan No, hombre, gracias. de tu periodismo. Yo sostengo que en México los pensadores, ¿cómo le decían en los años 80? Estos analistas, hay un nombre muy exacto que le encantaba mucho decir, de gente como, no sé, como Carlos ¿Quién? Fuentes, ¿no? Ajá. Que vinieron que ellos, ahora en nuestros tiempos, ustedes los periodistas que hacen este tipo de investigaciones a través de sus libros, vienen a sustituir este pensamiento que ya no se encuentra en otro lado más que en libros. Gracias. Ya no Sí. se encuentra en otro lado más que Sí, en libros. sí, porque déjame decir también que está avanzando el periodismo de tal forma que incluso ya las compañías editoriales de los medios de comunicación ya están quedando rebasadas, porque son sus intereses los que están prevaleciendo. Y el interés del empresario periodista con el interés del periodista propio son muy distintos. El interés de nosotros son ideales. Los periodistas, por eso rompemos muy fácilmente, porque nuestros principios son ideales, y los de los dueños de los medios son metálicos, Por supuesto. sus principios son metálicos. Por eso no coincidimos, y por eso muchos periodistas hemos comenzado a decir, yo ya no escribo para medios, yo mejor hago mi trabajo en periodismo y en libros. Quiero entregarle como en entregas poco a poco a la gente, porque hacemos un periodismo de muy lenta cocción, Claro. porque es el periodismo de lenta cocción el que ahora tenemos que hacer. De mínimo un eh, año de investigación. Sí, exactamente, para llevarte a ti como lector, a la gente como lector, una pieza de importancia que le haga reflexionar sobre un tema en particular. Entonces,
Creo que eso es el futuro de los medios en México, el periodismo en libros, ¿eh? Yo pienso que el periodismo como lo conocemos vamos a tener que remontarlo, y más sobre todo ahora que hay que estar del lado de un grupo de izquierda o de derecha para poder estar en el ánimo de muchas audiencias. Entonces tampoco se puede permitir eso. Creo que el único futuro que tenemos los periodistas para que sobreviva el periodismo es el periodismo en libros. El adjetivo que quería buscar era intelectuales, los intelectuales. Orgánicos. No orgánicos, solamente los intelectuales de aquel tiempo vienen a ser sustituidos por ustedes, los periodistas que hacen este tipo de Hombre, periodismo. gracias. Y quiero cerrar con algo, con un pensamiento rápido. El nombre de este programa es Revelaciones, inspirado en aquel programa del 2012, 2013 que tuvimos en TV Uniam, en donde tuvimos la oportunidad de contar contigo, claro. que era precisamente de esto, periodismo, revelaciones en libros, claro, es la investigación de nuestro México a través de ustedes los periodistas que hacen esta investigación de fondo. No me queda más que agradecerte y decirte mi admiración y que pues que te avientes una visitada aquí. Por supuesto. Que nos ayudes a entender al país, no sé, cada semana, cada quincena, cada mes, cada 2 meses, cuando puedas venir y que nos ilumines con tu saber periodístico. Por supuesto que sí, hacemos el compromiso, mi querido Alejandro Caballero. Vamos a estar más en contacto, más cerca. Ya tienes mi teléfono, cualquier cosa, ahí estamos y seguro pronto nos estamos viendo por allá. Te mando un abrazo y mi agradecimiento por esta posibilidad de platicar contigo. Un abrazo, Jesús. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.